Bueno, hola gente linda. Mi nombre es Silvina Gross, soy psicóloga y me han invitado a participar de este blog. Con mucho gusto lo hago. Y un poco lo que quería reflexionar o pensar sobre esta cuarentena en la que estamos viviendo, ¿no? Sobre este aislamiento obligatorio, que sé que en algunas partes se está abriendo más la posibilidad, como es en el caso de mi ciudad donde vivo, en Venado Tuerto, Santa Fe, y en otros lugares sigue siendo muy estricta. Pero un poco lo que quería comentarles y hablar con ustedes es sobre los efectos psicológicos de la cuarentena. En la cuarentena saben que este tema de la obligación de estar aislados no es una tontera, no es algo menor, y por algo en todos los noticieros generalmente tienen algún psicólogo hablando del tema. ¿Pero por qué es esto? Porque en realidad hay estudios científicos, investigaciones que han trabajado en base a todo el tema de lo que genera el aislamiento. Esto por allá por la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se trabajó sobre los efectos del aislamiento. Y hay tres cosas sumamente importantes para quebrantar la personalidad de la persona o de las comunidades. Una tiene que ver con el aislamiento, otra tiene que ver con la presión social y otra tiene que ver justamente con generar culpas imaginarias. Estos tres componentes son los que tenemos actualmente en lo que nos toca vivir aquí en Argentina y en el mundo con el tema de esta pandemia. Tenemos el aislamiento en donde no podemos ser libres para hacer lo que siempre hacíamos, sostener nuestras actividades, sostener nuestros vínculos, nuestros lazos. Tenemos la presión social, esta cuestión de ser mal visto cuando uno sale o cuando ingresa gente a la casa, las denuncias que se ha estado dando como mucho en este tiempo, y tenemos también esta cuestión de la culpa que todo el tiempo se está trabajando sobre nosotros de que no debemos salir, quédate en casa, a tal punto que en algunos lugares me han contado, por ejemplo en provincia de San Luis, que hay chicos que cuando salen al patio de la casa se angustian, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Me parece que hay tres características sí importantes para poder mantenernos y sostenernos en medio de todas estas situaciones, ¿no? Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial hubo mucha gente que tuvo que estar en los campos de tortura, los judíos, y muchos de ellos salieron adelante y pudieron seguir con sus vidas. No se les quebró la voluntad por más que fueron momentos muy difíciles. Entonces, ¿qué aprendemos de aquella situación y qué aprendemos de otras tantas situaciones terribles en la vida en donde pasan cosas extremas? Primero, que para poder enfrentar esta situación que nos toca vivir, creo que es algo que tenemos que poder implementar cada uno de nosotros, es la capacidad de aprender. Aprender en medio del conflicto y de la adversidad es básico para que sintamos que no todo es en vano y que no todo es pérdida. Siempre digo yo a mis pacientes, cuando estás pasando una situación de muchísimo dolor, por lo menos salí con un aprendizaje, porque entonces ya que sufrí, ya que la pasas mal, ya que estás mal, por lo menos algo te queda de aprendizaje y genera un capital, una inversión dentro tuyo. Lo mismo es en esta situación, ya que tenemos tantas cuestiones que nos limitan y nos restringen, qué importante es que podamos trabajar sobre esa capacidad de aprender y poder enfrentar esto pensando en qué puedo aprender yo de esta situación. La segunda cosa sumamente importante que sostuvo y mantuvo a la gente que pasó en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial es la capacidad para adaptarse. Y la capacidad para adaptarse sí o sí nos lleva a ser flexibles,
Bueno, vieron, hay gente que es más flexible que otras, hay gente que es más estructurada. El problema de ser estructurado y de tener una estructura rígida de pensamiento y de manera de ser es que cuando viene el viento y cuando viene la presión, esa personalidad tiene más riesgo de quebrarse. Ahora, si sos estructurado y si te cuestan los cambios y todo esto, bueno, no pienses que te vas a quebrar, sino pensá en que esta es la oportunidad para ser flexible, para trabajar con la flexibilidad, ¿no? ¿Saben? Y por sobre todas las cosas, hay algo que nosotros tenemos que aprender y es de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios absolutamente flexible. Te hizo a vos, me hizo a mí, nos hizo a cada uno de los que estamos participando en este blog y cada uno es diferente y cada uno tiene sus cosas y cada uno aporta lo que tiene para aportar, ¿no? Entonces Dios es sumamente flexible. Él ha hecho multitud y muy variable toda la manifestación de su persona y de su presencia por medio de dones, pero también por medio de características de cada una de las personalidades. Cada una de nuestras personalidades tiene algo de Dios para, para mostrar, para manifestar. Hay algo de Dios en vos. Entonces, esta capacidad de ser flexible es algo que si no la tengo desde mi personalidad, que es muy estructurada y rígida, bueno, quizás sea el tiempo de pedirle a este Dios que es tan flexible que me pueda enseñar la flexibilidad. Fíjate vos que Jesús jamás sanaba de la misma manera, tampoco resucitó a los muertos de la misma manera y tampoco liberó a los endemoniados de la misma manera. ¿Por qué? Porque es flexible y porque de alguna manera, más allá de que ser flexible, lo que nos quiere enseñar es que hay diferentes maneras para hacer algo, ¿sí? Y que no quiere decir que una esté bien y otra esté mal, son diferentes formas, ¿no? Cuando Dios habla en su palabra de la multiforme gracia, no recuerdo bien ahora el pasaje, pero de la multiforme, la forma múltiple de manifestar su gracia en medio nuestro. Así que capacidad de ser flexibles para poder adaptarnos es es el segundo tips necesario para poder enfrentar esta situación que es dura para la personalidad humana. Y la última que te quiero hablar en este día es la esperanza, ¿no? La esperanza. La esperanza es aquella que espera y que cree que lo que desea se va a poder cumplir. Es una esperanza que es activa, no es una esperanza pasiva, es una esperanza que hace lo que tiene que hacer y lo que le corresponde al humano, pero que también trabaja en equipo con Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que para mí es imposible, para Dios es y sigue siendo posible, ¿no? Pensemos en Abraham, que dice que creyó de esperanza contra esperanza, ¿no? Y cuántas veces y cuántas situaciones nos confrontan con nuestra incredulidad, con el temor, con la duda. Bueno, esta es una de esas situaciones que quizás nos confronta con el temor, con la duda, con la incredulidad, con el temor de si me voy a tener el trabajo, si voy a tener el sueldo completo, con el temor de cómo estará mi familia, de que no me pase nada, de que, bueno, pero en medio de toda esta situación es un momento oportuno para ir más allá con nuestra cabecita y poder trabajar, cultivar y entrenarnos en la esperanza. La esperanza es la capacidad de ver ahí donde no hay nada, tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Y creo que más allá de que nosotros como cristianos, muchos de nosotros como cristianos nos hemos movido en donde creemos cuando vemos. Bueno, eso no es fe, tampoco es esperanza, porque la fe y la esperanza se mueven ahí donde toda la realidad dice que es imposible. Entonces, capacidad para aprender, capacidad para adaptarse, lo que implica ser flexible y cultivar la esperanza en medio de este tiempo. ¿Para qué? Para poder plantarnos y decir mi personalidad y la personalidad de cada uno de los integrantes de mi familia no va a ser quebrantada por el aislamiento, no va a ser quebrantada por este organigrama
sistemático que se ha organizado por esta pandemia no nos va a quebrar la personalidad, no nos va a quebrar la voluntad, no nos va a quebrar la manera en que vivimos y sentimos las cosas, sino que vamos a poder aprender, nos vamos a adaptar, vamos a poder potenciar esto que nos viene de afuera como una obligación a quedarnos encerrados. Nosotros le vamos a dar la vuelta y le vamos a encontrar flexiblemente la utilidad para aprender, para mejorar, para cambiar, para capacitarnos. Y por sobre todas las cosas voy a creer que Dios tiene control, que Dios sigue sentado en su trono a pesar de que yo en mis circunstancias son adversas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando las tinieblas cubran la tierra sobre nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Él, amanecerá Jehová. ¿Sí? Así que es tiempo de cultivar la esperanza. Nos vemos en la próxima.